nuevamente con ustedes por la bendita gracia de nuestro Rey Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Por la bendita gracia de mi Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, el que fue a la cruz por ti y por mí, para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Y bajo la dirección del poderoso y creativo Espíritu Santo de Dios, el cual el Padre ha colocado en nosotros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora les invito a escuchar esta palabra, esta lectura que se encuentra en la carta, en primera carta de Juan, en primera de Juan capítulo 4, en el cual el título dice que el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. En esta hora les invito a reflexionar al respecto, que esta palabra llegue a nuestros corazones, que el Espíritu Santo de Dios nos dé la sabiduría y nos quite toda sordera y toda ceguera para que podamos entender esta preciosa palabra, la cual es vida eterna. Y la misma palabra nos enseña hoy y nos explica varias cosas, las cuales muchas personas estamos actuando y están actuando erróneamente porque realmente no conocemos a Dios. Pero aquí los quiero llevar a esta lectura, a esta preciosa lectura en este tiempo, porque la palabra de Dios dice que a Dios hay que buscarlo en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en todo lugar, que no tenga que esperar un día específico para buscar al Señor, sino que en todo momento tu corazón esté dispuesto para adorar al Dios de los ejércitos, al Santo de Israel, y a ser instruido y guiado por su Santo Espíritu, la cual es la misma palabra de Dios. Amén. Y iniciamos así con esta lectura, y lo hacemos en el nombre del Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Rey Celestial, y bajo la dirección del Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría para entenderla. Y dice así: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Primera de Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Verso 7 dice: Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Verso 11 dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
si no nos amamos unos a otros. Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y si su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Dice la palabra, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. La palabra del Señor nos habla muy claramente. En el principio dice que el que no confiesa, el que no dice, el que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es anticristo. El que no cree en Jesucristo, lo dice la misma palabra en Primera de Juan capítulo 4, dice: el que no confiesa, el que no cree en el Señor Jesucristo, entonces tampoco cree en el Padre. Por eso es anticristo, dice la palabra del Señor, lo pueden encontrar ahí en ese capítulo. También dice la palabra de Dios que el que vive en nosotros es más grande y poderoso que el que vive en el mundo. Entonces no debe haber temor en nosotros, porque el poderoso de Israel está con nosotros. Lo dice muy claro la palabra. Pero también dice la palabra que si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, aborreces a tu esposa, a tu esposo, a tu vecino, a las personas, a tus semejantes, entonces eres un mentiroso, porque entonces no está el amor de Dios en ti. Entonces es muy importante, nos invita y nos dice la palabra que debemos perdonar. En este momento yo te invito a que perdones. Primero ponte en paz con tu hermano, y ahí sí ve a los pies de Cristo y Él te recibirá con sus brazos abiertos. La palabra es preciosa y hermosa, donde nos enseña, donde nos instruye, donde es demasiado muy clara. Por eso, hermanos míos, quise compartir con ustedes esta breve lectura, esta palabra, para que nos sirva de edificación, para que sigamos aprendiendo. El Señor en este tiempo nos está llamando a perdonar, a reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Y si tú amas a tu hermano, entonces vas a amar a Dios. Pero la palabra dice aquí que si tú no amas, que ¿cómo tú vas a amar a Dios? ¿Cómo tú vas a amar a Dios que no lo has visto? No, dice la palabra que ¿cómo tú dices que amas a Dios si no lo has visto y aborreces a tu hermano que está contigo todos los días? Por eso la invitación en esta hora es a que oremos. Los invito a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, Creador y Creativo, en este momento, Señor, yo te pido a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y bajo la dirección de tu Espíritu Santo,
Que seas tú, Señor, a través de esta palabra, Señor, a través de esta lectura, Dios, a través de tu evangelio, Señor, que sean quitados toda sordera y toda ceguera de las personas, Señor. Que las personas que escuchen estos audios, estas oraciones, Señor, seas tú mismo contristándoles, sea tú mismo tocándoles, sea tú mismo, Señor mío, colocándoles en el anhelo y el deseo de poder perdonar. Yo te hablo a ti, hermano, hermana, que en este momento tal vez estás enfermo. Tal vez estás pasando por un desierto, por una dificultad, a causa de tu odio, a causa que estás odiando. Estás odiando en este momento, odias a tu esposo. Te falló, ¿verdad? Te mintió. Odias a tu hermano porque te hizo daño. ¿A quién odias tú? Entrégale todo eso a Jesucristo. Entrégale todo eso a Él, para que realmente le conozcas, para que realmente Dios entre en ti y entonces Él haga su obra maravillosa en ti. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Padre, te doy gracias por estas solas que tú nos das contigo, Padre. Gracias te doy, Señor, y bendigo a esas personas, Dios, a las cuales va a llegar esta palabra, Señor. Esas personas que van a escuchar este audio, Señor, las bendigo, Padre Santo. Las bendigo en el nombre del Padre Celestial, Dios poderoso y creativo. En el nombre de mi Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, Padre. Y te doy gracias a ti, Señor, por este tiempo precioso y maravilloso, por esta tu palabra, Padre. Y te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, a cada persona que mire, que escuche este audio y que lo comparta, para que otros también sean llenos con tu palabra y tu Espíritu Santo haga su maravillosa obra en cada uno de nosotros, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.